La Voz de América presenta. Florida se prepara para la llegada del huracán Ian, que podría alcanzar categoría 4. Y en la Casa Blanca, el presidente Biden aumenta la respuesta del gobierno federal ante el huracán. Además, Nueva York construye un hangar para albergar 75,000 migrantes en carpas. Y en Nicaragua, presos políticos inician huelga de hambre indefinida pidiendo que cesen los malos tratos. Bienvenidos a El Mundo al Día. Comenzamos con el huracán Ian, que impactará las costas de Florida como un ciclón de categoría 4. Tenemos cobertura en equipo en La Voz de América con Anthony Belchi en el lugar de la noticia y con Jorge Agobián sobre los preparativos desde la Casa Blanca. Iniciamos en Miami con Anthony Belchi. Anthony, este ciclón se perfila como con una gran fuerza en Florida. ¿Cómo se están preparando? Diva Lisset, las autoridades han decretado el estado de emergencia aquí en Florida y muchos distritos escolares van a cerrar al menos entre el miércoles y el jueves ante la inminente llegada del huracán Ian, que ya ha causado fuertes destrozos a su paso por Cuba. El huracán Ian, convertido en un potente ciclón de categoría 3, ha tocado tierra este lunes de madrugada a su paso por el oeste de Cuba. El Instituto Meteorológico del país caribeño ha confirmado fuertes lluvias y vientos de unos 205 kilómetros por hora, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas en refugios. Está sacando todas las personas vulnerables pegadas al río, está buscando dónde evacuar y ya tienen preparativos de alimentos y todos los preparativos para atender niños, ancianos y personas mayores. Ahora Ian se desplaza amenazante hacia el estado de Florida en Estados Unidos. La población ya se prepara para el azote del huracán. Se espera que el sistema se refuerce en el Golfo de México y llegue a tocar tierra entre el miércoles y el jueves en algún punto cercano a Tampa con categoría 4. Lo peor, avisan los meteorólogos, son las inundaciones que puede dejar. Históricamente, el elemento más mortal de un huracán es la marejada ciclónica. Se podría registrar un aumento del nivel del agua de hasta 3 metros en Tampa, donde viven más de 3 millones de personas. En ese lugar ya se han decretado evacuaciones obligatorias y voluntarias, sobre todo para la población que vive muy cerca de la costa. Si usted recibe una orden de evacuación, tiene que ejecutarla y asegúrese de que usted tiene un plan de evacuación, sepa a dónde va a ir y que tenga también en su plan de contingencia cómo comunicarse con sus seres queridos en caso de que se separen. Las autoridades también están pidiendo a la población extremar todas las precauciones y mantenerse en un lugar seguro, porque ni siquiera los equipos de emergencia van a poder realizar operativos cuando llegue esta tormenta. Diva Lisset. Una importante información gracias a Anthony Belchi en Florida. Y aquí en Washington también hay preparativos. El presidente Biden anunció este martes una importante ayuda. Jorge, desde la Casa Blanca, ¿de qué se trata? Diva Lisset, este martes el presidente Joe Biden envió 2 mensajes. El primero, la autorización de su gobierno a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, para que actúe antes, durante y después del paso de este huracán. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Ordené a mi equipo a aumentar la asistencia federal allí antes de que llegue la tormenta. FEMA ya ha desplegado 700 empleados en Florida y el gobernador ha activado 5,000 efectivos de la Guardia Nacional Estatal, con otros 2,000 guardias nacionales que llegarán de otros estados. FEMA también ha propuesto y posicionado previamente 3,5 millones de litros de agua, 3,7 millones de comidas y cientos de generadores. Ese fue el primer mensaje del presidente Joe Biden este martes. El segundo fue dirigido especialmente a los ciudadanos de Florida, especialmente aquellos que viven en las zonas que se prevé serán impactadas por este huracán. Pidió que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Un mensaje similar envió el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, también la administradora de FEMA. Escuchemos lo que dijo. Me preocupa que no sea tomado en serio. Estamos hablando de impactos en una parte de Florida que no ha visto un impacto directo importante en casi 100 años. También hay partes de Florida donde hay muchos residentes nuevos que nunca han experimentado este tipo de amenaza. Así que mi mensaje para ellos sigue siendo: tómese esto muy en serio, escuchen a sus funcionarios locales.
Y mientras FEMA tiene la mirada puesta en el estado de Florida, también la tiene en Puerto Rico, donde hace una semana otro huracán también golpeó a esa parte de Estados Unidos y por supuesto aseguran que tendrán comunicación con el gobernador del estado de Florida, pero también con los alcaldes para seguir minuto a minuto lo que ocurre en ese estado. Seguimos al tanto gracias a Jorge Agobián en vivo desde la Casa Blanca. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted las puede encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com. Si tiene celular a la mano, ya mismo lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y así puede ingresar fácil y rápido a nuestro portal web. Finalmente, Mauricio Claver Carón dejó de ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo debido a las acusaciones de que mantuvo un romance con una subordinada. La junta directiva del banco determinó que Claver Carón violó reglas de ética al aumentar el sueldo a su jefa de gabinete, con quien tenía una relación sentimental desde al menos el 2019, cuando ambos trabajaban en la Casa Blanca. Ahora la vicepresidenta ejecutiva Reina Irene Mejía Chacón asumirá el cargo hasta que se elija un nuevo presidente. En Nueva York se prepara para la llegada de al menos 75,000 migrantes este año. Ángela González se encuentra en estos momentos en la Cruz Roja, donde se coordina la logística para recibirlos. Ángela, ¿cómo piensan albergar a esta cantidad de personas? Divalicet, la ciudad adelanta la construcción de un hangar con carpas para poder albergar a todas estas personas que se calcula llegarán para finalizar el año, y también ha considerado ubicarlos en barcos crucero, lo que activistas dicen estar preocupados, ya que temen de que los inmigrantes se desconecten de sus ayudas legales y también de medios de transporte para poder acudir a sus citas legales. Además, con la llegada del invierno, ponerlos a vivir bajo carpas es algo con lo que no están de acuerdo. A la fecha ya han llegado más de 13,000 migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas, y Angel Bear es uno de ellos. Sí, yo dije que iba para Nueva York y me mandaron gratis para acá, para Nueva York, y aquí estoy. Lo que continúa agravando la crisis de hacinamiento en los albergues municipales, y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal. Donde me pongan a dormir duermo, ya que uno, ¿qué va a hacer? La selva, uno dormía en el río, ya que me pongan a dormir en un barco, ¿qué puedo hacer? Duermo donde sea, con tal y tener a mi familia bien. Con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí. No considera las necesidades de las personas que están llegando a la ciudad buscando refugio, porque estarían desconectadas, no tendrían el mismo acceso a los servicios y a los beneficios que se le pueden brindar a las familias que ya llegan en un estado de vulnerabilidad, o sea, vulnerables, están necesitadas y requieren es que sean conectados con todas las demás agencias y los recursos que la ciudad les puede brindar. El alcalde ha dicho que ya hay 23 centros de emergencia y que agregará otros 38 antes de finalizar el año. Y justamente en este centro habilitado por la Cruz Roja están prestando servicios con cita de inmigración, asesoría también para encontrar alimentos, matrículas escolares y guía para encontrar vivienda. Divalicet. Gracias, Ángela González, desde Nueva York. Y seguimos con este tema porque en El Paso, Texas, ya cuentan con un centro para los migrantes que son liberados por la patrulla fronteriza. Desde esa ciudad, César Contreras nos entrega los pormenores. Gracias a una inversión de $2 millones, El Paso ya cuenta con un centro para albergar migrantes sin que tengan que dormir en las calles. La mayoría de los huéspedes son venezolanos que emprenden un arriesgado viaje por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos sin la debida documentación y sin garantía alguna de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar por un asilo. Todo lo que pasamos, lágrimas, lucha, durmiendo en el suelo, lluvia, todo
por algo, y yo sé que va a ser por algo bueno. La misión principal de este centro consiste en brindar techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje. Hace más de un mes que el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en esta región del oeste de Texas. Migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, en donde el caudal del río Bravo es más grande y la corriente más fuerte. Mismo compatriotas venezolanos que atravesando un río se les soltaban los hijos al cruzar la corriente, se los llevaban y morían. O sea, nosotros fuimos bendecidos en poder salir todos juntos y llegar acá todos juntos, porque no es fácil. El éxodo de venezolanos es entre los más importantes del planeta junto a Ucrania y Siria. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y con una huelga de hambre indefinida, una veintena de presos políticos en Nicaragua le exigen al gobierno el cese de malos tratos y poder recibir visitas familiares. Donaldo Hernández nos informa. El opositor Roger Reyes cumplió este martes una semana de estricta dieta líquida en la cárcel Evaristo Vázquez, mejor conocida como El Chipote, según informó su esposa Fernanda Guevara. La demanda principal es ver a sus hijas. Tenemos 2 niñas, una de 5 años y una de 3 años. Además de Roger, el periodista Miguel Mendoza y la exguerrillera sandinista Dora María Telles también se sumaron a la huelga. Su demanda es el fin del aislamiento que llevan por más de un año, de acuerdo con sus familiares. Todos los presos políticos de la cárcel El Chipote es bien conocido que sus tratos son inhumanos, ¿verdad? Entre estos vemos el caso de la incomunicación, ¿verdad? Es completamente inhumano que los padres y madres estén separados de sus hijos. Esto es algo sumamente cruel. En la cárcel Jorge Navarro, conocida como La Modelo, hay otros 20 opositores en huelga de hambre, según informaron sus parientes y la organización que los representa. Varios presos políticos también se encuentran en huelga de hambre demandando su libertad. Las autoridades gubernamentales no se han referido a la protesta de los 23 presos políticos. El periodista Miguel Mora guardó ayuno durante varias semanas y logró la visita de su hijo con discapacidad. Donaldo Hernández, Voz de América. Aunque la alerta del COVID-19 parece disminuir, la Organización Panamericana de la Salud tiene una advertencia para las Américas. En minutos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Aunque más del 70% de la población de las Américas está vacunada contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud pide no bajar la guardia, especialmente en los infantes. Natalie Salas Guaitero tiene el informe. Luego de más de 2 años de pandemia, la OPS vuelve a realizar un evento presencial. Y es que en su aniversario número 120, el organismo celebra los logros en el combate del COVID-19, sin dejar de destacar que la pandemia aún no ha terminado. Hay muchos obstáculos que pueden hacernos tropezar si no andamos con cuidado. De los 35 países miembros de la OPS, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina son los que más dosis de vacunas han administrado, algo que, de acuerdo con algunos de los gobiernos, no se habría logrado sin la cooperación regional. Parte de las lecciones de la pandemia. La primera es la importancia de priorizar la salud y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo. La Casa Blanca ha decretado fin de la pandemia en Estados Unidos, aunque para la fecha un poco más del 67% de la población está vacunada con las 2 dosis reglamentarias, según la Clínica Mayo. Nuestro camino hacia la recuperación y la reconstrucción solo será posible si reconstruimos juntos nuestro sistema de salud. Y este parece ser uno de los compromisos de la recuperación pospandemia, según autoridades sanitarias, aunado a una mayor atención focalizada en los impactos del COVID-19 en la salud mental y en la vacunación contra otras enfermedades prevenibles. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Guatemala confirma nuevos casos de la viruela del mono. Ligia Toledo reporta que las autoridades de salud pública también reforzarán la prevención de la hepatitis B. En el Laboratorio Nacional de Salud se analizan 3 muestras más de casos sospechosos de la viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, confirmó 13 contagios. Todos han sido en hombres. El último paciente verificado tiene 26 años y su estado de salud es estable. Todos los pacientes manejados de manera ambulatoria y ya pacientes en proceso de recuperación. 5 infectados se han recuperado a totalidad. De momento se han estudiado 35 muestras, de las cuales el 35% ha dado positivo a la enfermedad. Más del 90% del departamento de Guatemala. Tenemos también Zacapa y Chimaltenango, los casos positivos. Por otra parte, desde finales de abril se mantiene una alerta de hepatitis aguda grave en menores de 10 años, por lo que se incrementan los esfuerzos para la vacunación. La vacuna de hepatitis B se está administrando ahora en las primeras 24 horas de vida de un recién nacido. Después se va a poner a los 2, 4, 6 meses. Según médicos, la inoculación brinda entre 95 y 100% de protección. Aunque los niños sean mayores de 5 años, deben completar su esquema. Tendrían que ser 3 o 4 dosis de la vacuna. Tienen que ir a vacunarse porque, claro, que corren el riesgo de que la enfermedad pueda suceder la parte más grave. Durante el 2021, Guatemala registró 10 casos de hepatitis B. En lo que va del año, se han registrado 6 y la alerta epidemiológica continúa activa. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Capturar a los exdirectivos de Monómeros es la solicitud de la nueva gerencia de la petroquímica Colombo venezolana. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía esta información. La empresa binacional Colombo venezolana Monómeros durante décadas ha sido la segunda empresa agroindustrial en Colombia. Durante los últimos años había estado bajo el control de la oposición venezolana y del gobierno del expresidente Iván Duque. Ahora que está bajo el control de los mandatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro, el presidente de Petróleos de Venezuela solicitó la captura de varios exdirectivos. Es un cementerio de ruina, devastada totalmente. Estas 23 personas están siendo solicitadas con orden de captura internacional. El analista político Nickmer Evans describe como bizarro que el AISAMI pida a Interpol la detención de estas personas cuando él mismo está solicitado por la justicia internacional. No solamente que le hagamos seguimiento, sino que exijamos investigación y justicia por parte de todas las instancias involucradas, especialmente en el área internacional. Juan Guaidó, reconocido por el expresidente Iván Duque y otros 50 países como presidente interino de Venezuela, rechazó las acusaciones y pidió estar alerta sobre el futuro de la empresa. Sigue siendo de los venezolanos
Y atención con lo que quiere hacer la dictadura de Maduro, como hicieron con la refinería en Dominicana. El gobierno colombiano anunció la llegada del primer barco procedente de Venezuela al muelle de la empresa, con un cargamento de 8.000 toneladas de urea para su procesamiento. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. ¿Y estaría dispuesto a tener un entierro orgánico? Pues ya lo puede hacer en California. Le mostramos cómo al volver. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Seguimos con usted en El Mundo al Día. En California, el compostaje humano, también conocido como entierro orgánico, fue aprobado. Verónica Villafañe nos cuenta que la nueva ley busca combatir el cambio climático. A partir del 2027, los californianos tendrán una alternativa ecológica a la cremación o entierro de personas fallecidas. Se trata de compostaje humano o terramación. La nueva ley, impulsada por la asambleísta Cristina García, fue rechazada 2 veces antes de ser aprobada este año. Para mí era muy importante crear una opción que era mejor para el medio ambiente. Según expertos, los métodos tradicionales son contaminantes. La cremación consume mucha energía y produce emisiones de dióxido de carbono, y el entierro usa productos químicos para embalsamar los cuerpos y un ataúd no biodegradable. En la terramación, el cuerpo del fallecido se coloca en una urna hermética sobre una base vegetal y se bombea oxígeno y calor en un proceso que toma 1 mes. Así lo explica el director de una funeraria en el estado de Washington, donde el método es legal desde 2019. Nuestro cuerpo se transforma por completo, se reduce totalmente, se devuelve a la tierra, se deja reposar 1 mes más y cuando terminamos, le entregamos esa tierra a la familia. Este es un proceso que puede respetar a nuestros seres humanos y puede ayudarnos a luchar contra el cambio climático. La Iglesia Católica se opone a esta ley. En una declaración por correo electrónico, dijo que aceptaría opciones de entierro ambientalistas
respetuosas, pero les preocupa que procesos como el de esta ley reduzcan el cuerpo humano a una mercancía desechable. Yo también soy católica y les quiero recordar que cuando empezamos con la cremación, también la Iglesia Católica estuvo opuesto a eso y con tiempo han cambiado de opinión y espero que cambien de opinión. California se une a Washington, Colorado, Oregón y Vermont en permitir el compostaje humano. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Shakira se sentará en el banquillo como acusada de fraude por 15.4 millones de euros al fisco español entre los años 2012 y 2014. Una jueza de Barcelona ha dictado auto de apertura de juicio oral después de que este verano fracasaran las negociaciones entre la Fiscalía y la cantante colombiana. El Ministerio Público solicita, además de una pena de cárcel, el pago de una multa de 23.7 millones de euros. La poesía en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ahora tiene una voz hispana. Se la presentamos después de la pausa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Una hispana será la voz que tendrá la poesía en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y Cristina Caicedo Smith nos la presenta. Cada 2 años, un representante de las letras es laureado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La autora Ada Limón, de raíces mexicanas, ha sido la elegida este año para elevar la poesía a todas las audiencias del país. Y una de las cosas que me preguntaba era cómo le doy forma a esta posición. Y cada uno de los poetas laureados me dio buenos consejos y me dijeron, es realmente lo que tú haces. Tu trabajo es elevar la poesía. Y con esa misión en mente, Ada Limón intenta contagiar todos los rincones del país con su amor por la poesía. Para decirle a la gente lo que puede hacer, para hablar sobre el poder de la poesía y cómo puedes usarla como una herramienta para reconectarte con tus sentimientos, con tu bienestar emocional, con tu rabia, con tu dolor y contigo mismo. Ada Limón es autora de 6 libros de poesía, incluido The Caring, que ganó el premio del Círculo Nacional de Circuitos de Poesía. Creció en Sonoma, California, y ahora vive en Lexington, Kentucky. Recuerda con mucho cariño a su abuelo mexicano por parte de padre, Francisco Carlos Limón. Sin embargo, su camino al éxito estuvo lleno de tropiezos y cuestionamientos sobre su búsqueda de pertenencia. Creo que, como muchos artistas, mi viaje no fue en línea recta. Creo que hubo muchos momentos diferentes en los que pensé, esto es lo que debería ser. Ada Limón espera que a través de su ejemplo nuevos artistas tengan el valor de perseguir sus sueños y sobre todo de difundir la palabra a través del arte de la poesía.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y un choque, pero exitoso y controlado, realizó la NASA al impactar una sonda espacial contra un asteroide. Un ensayo sin precedentes en caso de que algún día una roca amenace con chocar a la Tierra. DART, la sonda estrellada, impactó la roca a una velocidad de 22.500 kilómetros por hora y ahora se espera que genere rocas y polvo en el espacio. Y de esta manera llegamos al final de El Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizeth Cash.